hermanos, y continuamos con la serie de mensajes sobre el ministerio público del Señor Jesús. Vamos por el libro de Juan y llegamos al capítulo 5. Ya estábamos en el capítulo 5, pero ahora estaremos los versículos del 33 al 40. Allí tuvimos la lectura devocional de la palabra del Señor y hemos titulado este mensaje Los tres testigos. Y vuelvo a leerles Juan capítulo 5, versículos del 33 al 40. Vosotros enviaste mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaos por un tiempo en la luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Oremos. Damos, Dios, gracias por tu palabra leída. Gracias, Señor Jesús, por ser la verdad, por ser nuestro camino, por la vida eterna que hay en ti. Ahora úsame con poder de lo alto. Solo soy instrumentos. Dame humildad y las palabras que lleguen a mi boca, que salgan de mi mente, sean de lo alto, sea porque el Espíritu Santo esté obrando en mi mente y en mi corazón. Prepáranos a todos para este mensaje, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, como les decía, el título del mensaje son los tres testigos y vamos a estar a través de 3 puntos viendo este mensaje. Pero antes de mencionar los 3 puntos, hay un énfasis que se lo voy a decir de manera corta, pero que encierra toda la creación, y es en defensa de la verdad divina. Todo lo creado sale en defensa de la verdad divina, porque nada vino por la casualidad, nada es casuístico. Todo lo que existe es creación, no evolución como piensan los teístas, los ateos. Todo es creación, y cuando miramos a cualquier lugar, todo es testigo de la creación de Dios. Cuando miramos a cualquier parte, ahí está Dios y está siendo testigo de lo que el plan de salvación que Dios hizo para nosotros. El primer punto, un humano como testigo. El segundo punto, sus obras como testigo. Y un tercer punto, las Escrituras como testigo. Y lo que dijo Jesús y acabamos de escuchar en esta porción de la Escritura es muy obvio. Jesús nos está diciendo bien claro, o le está diciendo a los judíos en aquel momento y a nosotros hoy, porque la palabra del Señor también tiene repercusión para nosotros. La palabra del Señor se mantiene vigente por toda una eternidad. No solo aquellos judíos y fariseos que estaban escuchando y presenciando las enseñanzas, viendo los milagros, viendo las obras que hacía, las palabras de instrucción que el Señor Jesús hacía, no solo ellos se alimentaban de las enseñanzas de Jesús. Para nosotros hoy tiene vigencia las enseñanzas de Jesús, están siempre presentes. Y Jesús estaba diciendo algo que era muy obvio, que nadie puede ser testigo de sí mismo. Nadie puede dar fe de sí mismo, porque no sería creíble. Si yo les digo que yo tengo la verdad, que yo tengo la razón, por mucho que yo se lo diga, no le va a ser creíble a usted. Si no busco testigos para que así sea. Me pueden acusar de que yo mentí, robé, hice cualquier hecho delictivo, pero si no hay testigos que prueben, o al menos evidencias que prueben, no se puede decir que de verdad se cometió un hecho. Y Jesús lo está diciendo, es bien obvio que nadie en sí mismo era testigo de sí mismo, aunque en el mismo caso del Señor Jesús, sus obras, sus milagros maravillosos, todo lo que él hizo en su ministerio terrenal, en su obra pública, daban fe de que realmente era el Mesías. Ellos lo sabían, los judeos lo sabían, y por eso Jesús, que en su conocimiento pleno, en su omnisciencia, conocía la mente y el corazón de aquellos judíos
de aquellos fariseos, de aquellos que le acompañaban, que él sabía cómo ellos pensaban y cómo iban a actuar. Él les dice esto. Ellos sabían, y si vamos a la ley, en Deuteronomio 19:15, decía la ley, y ellos los conocían muy bien: no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Era obvio que aquel testimonio de él no iba a ser creíble por ellos. Ellos, recuerden, predicamos el domingo pasado los versos que son anteriores a esto, que Jesús les había dicho algo que para ellos no estaba bien, lo habían tildado hasta de blasfema. Jesús les había dicho que él era el Mesías, que él era el enviado de Dios, que él era el Hijo de Dios, y había ido más lejos. Le había dicho que él era el Hijo de Dios. Y desde ese momento, como dice la palabra, vimos el mensaje pasado, procuraban matarle. Le perseguían para matarle. Verá qué sentencia. No le perseguían quizás ni para hacerle juicio. No le perseguían para profundizar en las palabras que estaba diciendo Jesús. Ya le perseguían para matarle. Y ahora el Señor Jesús, aunque no lo necesitaba, pero conociendo la mente de ellos, trae a 3 testigos aquí, 3 testigos que son oculares, palpables y visibles, para que den fe de que Él es el Mesías, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es igual a Dios. Y viene el primer punto. Jesús usa como primer testigo a un humano. Dice la palabra del Señor, capítulo 5, versículo del 33 al 35. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha y guía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijados por un tiempo en luz. El primer testigo que el Señor Jesús usa en esta porción de la Escritura es Juan el Bautista. Juan el Bautista era creíble, el pueblo le veía como un profeta. Y no era como un profeta cualquiera, era un profeta que había salido a hablar de parte de Dios después de 400 años de silencio profético. Había transcurrido en lo que conocemos como el período intertestamentario 400 años en que desde Malaquía no se levantaba un profeta que hablara de parte de Dios. No quiere decir con esto que Dios se mantuvo en el anonimato, que Dios se mantuvo en silencio. No, Dios estaba preparando el escenario en el mundo para que llegara Jesús, para que llegara el Mesías. Y Juan el Bautista fue reconocido como un profeta de Dios, como el profeta de Dios, y como veremos en la palabra, un hombre que fue superior a todos los hombres nacidos de mujer alguna. Entonces el pueblo consideraba que Juan el Bautista era un profeta. El pueblo consideraba y valoraba que Juan el Bautista daría un testimonio y sería un testigo fiel de que Jesús era el Mesías. Acuérdense que gran parte de la porción del primer capítulo del Evangelio de Juan, Juan lo dedica al testimonio de Juan el Bautista. Y habla de él. ¿Y a qué vino Juan el Bautista? Juan el Bautista vino a preparar el camino para el Señor. Cuando él le dice, no, yo no soy el Mesías, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy el Mesías. Juan vino a preparar el camino para la entrada a Jesús, para la entrada del Mesías, y era un profeta del pueblo reconocido para ellos. Y como dice la palabra del Señor, aunque Jesús no necesitaba por ningún testimonio humano para que diera fe y razón de que él realmente era el Hijo de Dios, Jesús les trae aquí, porque ellos necesitaban que testigos, varios testigos, 2 o 3 testigos dieran testimonio de él. Y les repito, nosotros, la creación, todo es testigo de la deidad divina, todo es testigo del Señor Jesús. Todos somos testigos de quién es el Señor Jesús. De una forma u otra hay valor de Jesús en nuestras vidas. Y no le digo más de una forma u otra, de manera totalitaria en nuestras vidas. En lo que hemos creído en el Señor, hay suficiente valor del Señor en nuestras vidas para que nosotros sin miedo ninguno salgamos a ser testigos del Señor por todas las naciones, o donde quiera que estemos, donde quiera que el Señor nos haya puesto. Dice el versículo 33 que las autoridades judías, versículo 33,
enviaron mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Recuérdese que la verdad, yo siempre lo repito aquí, no es ese concepto que conocemos. La verdad es una persona, la verdad es el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Es decir, la verdad es una persona y se llama Jesús. El Jesús que está hablando, que está trayendo testigos a aquellos judíos incrédulos para que le crean. Él es la verdad. Y dice que no creyeron en la verdad, aun cuando Juan, que ellos lo reconocían como un profeta verdadero, dio testimonio de él. De la misma manera que sus ancestros, aquellos judíos, rechazaron a todos los profetas que Dios envió a hablarles, a los profetas que iban de parte de Dios, rechazaron a todos y no les creyeron. No había diferencia. Estos mismos judíos, estos mismos fariseos, estos mismos oyentes, no todos porque se convirtieron muchos, también rechazaron el testimonio de Juan el Bautista. Bueno, el Señor Jesús no lo necesitaba. Al Señor Jesús no le hacía falta que Juan diera testimonio de él, pero él lo trae a acotación por la verdad de las palabras, la verdad de los hechos y la verdad que Juan el Bautista había dicho. Otra cosa que vemos en Juan el Bautista, que el Señor Jesús, al citar a Juan el Bautista, estaba declarando y dando por hecho de que realmente estaba confirmado que era un profeta enviado por Dios. Dice el versículo 34, y esta es la importancia que Jesús está hablando. Él lo cita, pero dice el versículo 34: no necesito, estoy parafraseando para llegar al final, no necesito de hombre alguno, no necesito de nadie. Les estoy diciendo con mis palabras, no necesito de nadie, de ningún hombre, porque soy superior a todos los hombres que den testimonio de mí. Dice el versículo 34, ¿para qué Juan daba testimonio de él? ¿Para qué Jesús estaba dando testimonio de él? No porque era necesario para su defensa, yo lo repito, sino porque dice el versículo 34 que era en favor de sus oyentes, al igual que es a favor de nosotros hoy aquí. Dice el versículo 34, para que ellos fueran salvos. Jesús usa a estos testigos, a Juan el Bautista, para que a través de él, de su testimonio, del testimonio de la verdad que estaba dando Juan el Bautista, ellos creyeran en esa verdad y fueran salvos. De igual manera, el Señor Jesús hoy no necesita aparecerse a esta humanidad con testigos, porque Él es el juez de esta humanidad. También lo vimos en mensajes pasados. Él es el juez de esta humanidad. Y la humanidad perdida, que vive oscuro, que vive sin salvación, debe de mirar a este juez, al Señor Jesús, aceptarlo porque Él es la verdad y es a favor de nosotros. Como dice el versículo 34, para que seamos salvos. Lo voy a llevar al presente. Para que seamos salvos, porque no hay salvación en otro que no sea el Señor Jesús. Dice el versículo 35 que Juan era antorcha que ardía y alumbraba. Juan el Bautista llamó al arrepentimiento. A la cara les llamó al arrepentimiento. Era necesario que se arrepintieran para que encontraran la salvación. El Bautista criticó la hipocresía de su actuar en aquellos momentos. La hipocresía de aquellos judíos le criticó y por eso fue el mal visto. Y mucho más, fue mucho más lejos. Recuérdense, cuando condenó a Antipas, cuando condenó a Herodes Antipas y le dijo que estaba mal que se casara con Herodías, la mujer de su hermano Felipe. Y esto fue lo que le llevó a que lo encarcelaran y lo llevó a que le ajusticiaran. Juan era un hombre justo. Juan le hablaba la verdad. El Bautista andaba en rectitud y este era el primer testigo que en esta porción el Señor Jesús está llamando. Y dice que ardía. La fidelidad del llamado, el amor del llamado, el compromiso del llamado de Juan el Bautista lo llevó a actuar en rectitud. Y dice la palabra que ardía porque predicaba el mensaje divino, porque comprendió el llamado de Dios, ardía y alumbraba a un mundo oscuro que le estaba escuchando. Este era Juan el Bautista, pero
Juan el Bautista no tenía luz propia. Él no podía dar una luz que era de él. Él no tenía esa luz. Él ardía y alumbraba a través del mensaje divino por el cual Dios le había llamado. Pero esta luz verdadera era el Señor Jesús. Esta luz verdadera es Dios mismo. Juan ardía y alumbraba al mundo oscuro, como dice la palabra del Señor. Y aún aquel mundo, al ver la luz que Juan les impartía, prefirieron vivir en la oscuridad. De igual manera, hoy toda la creación sale en defensa de la divinidad, sale en defensa del Señor Jesús. Y el mundo vemos que prefiere vivir en esa oscuridad y no buscar la luz de la salvación, la luz de la verdad. Recuerden que el Señor Jesús vino en beneficio nuestro. El Señor Jesús vino en beneficio de nuestra salvación. El Señor Jesús vino para que a través de su obra, de su ministerio, de sus enseñanzas, nosotros miráramos hacia Él y que completáramos toda la credibilidad en Él cuando viéramos allí en la tumba y viéramos que Él se levantó de la tumba, que resucitó de los muertos y que se cumplió en la resurrección el vencimiento del pecado, ese que nos mantenía atados a muerte, ese que nos mantenía atados a la oscuridad. Ahora tenemos luz y tenemos salvación gracias a nuestro Señor Jesús. Juan era la luz, dice Juan capítulo 1, versículo del 6 al 9, que Juan alumbraba el camino hacia Jesús, pero que Juan no era la luz verdadera. Repito, Juan capítulo 1, versículo 6 y 9. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz, aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre. Venía a este mundo. Al igual que aquellos judíos, hoy millones y millones de almas viven en la oscuridad y no quieren salir de esta oscuridad estando la luz visible. Hoy yo creo que en pocos lugares del mundo no se conoce una Biblia, no se sabe que hay una Biblia, no se sabe que hay un evangelio, no se sabe que hay un evangelista. Yo creo que quedan pocos lugares en el mundo donde no hay un misionero que esté llevando la palabra del Señor, donde tú no enciendas ahora la maravillosa vía que nos conecta con el mundo, el internet. Hoy el mensaje de la palabra del Señor, la proclamación de esta luz verdadera, de esta verdad, recorre el mundo entero. Le queda poca justificación a aquellos en el mundo para decir que no conocen la luz verdadera. Aquellos vieron a Juan el Bautista que proclamaba esa luz y no le creyeron. Hoy hay muchos como Juan el Bautista que proclaman esa luz, que son testigos de la verdad divina, que son testigos del Jesús vivo, que son testigos de la verdad que nos lleva a la vida eterna, y prefieren vivir en la oscuridad del mundo y no aceptar a la luz. Parece que los placeres de este mundo, que son bien cortos, que se terminan bien rápidos y que traen consecuencias eternas desagradables, cautiva más a las personas que la luz verdadera. Parece que el camino estrecho le es muy difícil a muchos caminarlo por algún tiempo. Sin embargo, prefieren caminar por la senda ancha, por la senda donde te muestra mucha diversión, pero que al final llegas a un lugar de estrechez, llegas a un lugar de sufrimiento, llegas a un lugar de tormento eterno. Hoy, aún teniendo testigos oculares de la verdad divina, prefieren vivir en oscuridad. Yo no sé a ustedes, mis queridos hermanos, no sé si a todos nos ha pasado, yo creo. Estamos durmiendo y de pronto nos levantamos, el cuarto está bien oscuro y tropezamos con todo, aún aunque dormimos todos los días en esa habitación, aún aunque con los ojos cerrados podemos ir. A veces chocamos, a veces hay obstáculos en nuestro cuarto y lo hacemos todos los días. Imagínense en este mundo cuántos obstáculos hay que Satanás pone a nuestra vida para que no veamos la luz, porque el principal objetivo del enemigo es que vivan en un mundo oscuro y que anden como locos, chocando de un lugar para otro, sin dirección. Al contrario, nosotros, que también testificamos del Cristo vivo, del Mesías, del Salvador, tenemos luz, tenemos verdad y tenemos un camino. El camino del cristiano es definido. En el camino del cristiano podrá aparecer
algún tropiezo, pero es un camino limpio, es un camino que nos lleva al cielo, es un camino que nos enseña la gloria de Dios, y por esa gloria de Dios y esa justificación de Dios, nosotros nos mantenemos firmes en nuestra fe, porque sabemos que el galardón es mayor que el placer que se termina aquí. Hay una eternidad, quiéralo entender o no lo entienda usted, hay una eternidad, y es allí donde usted decide dónde es que quiere pasar el resto de su vida. Sí, a nadie le gusta predicar del infierno, a nadie le gusta predicar de las cosas malas. Todo es bonito, todo es hermoso, todo es próspero. Ese es el evangelio que hoy predomina en muchos púlpitos de la iglesia. Pero hay un infierno, y el mundo, por no predicarse que existe un infierno, está yendo de cabeza allí, está cayendo en ese abismo, porque siguen en la oscuridad, de tropiezo en tropiezo, y el final es el infierno. Pero necesitan saber que para llegar al paraíso, a la gloria, para llegar a la vida eterna, para vivir en comunión con Dios, hay que aceptar al Señor Jesús. Hay que arrepentirse, como dijo Juan el Bautista, de nuestros pecados. Tenemos que arrepentirnos, creer en el Señor Jesús, y tendremos salvación. No compramos el cielo, el dinero no nos hace llegar al cielo. No podemos llegar allí por méritos propios. Llegamos allí por nuestro Señor Jesús. También sus obras son testigos, sus obras como testigos. Punto número 2, versículo 36. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. El testimonio de Juan el Bautista tenía un peso considerable para aquellos, pero ellos lo despreciaron. Después de todo, Juan era el hombre, como lo había dicho, más grande que había vivido en todos los tiempos. El Señor Jesús no citó a un profeta cualquiera, citó al mayor de todos los profetas que habían existido hasta aquel momento. Dice la palabra del Señor en Lucas 7:28, os digo que entre los nacidos de mujeres no hay profeta mayor que Juan el Bautista. Citó al mayor de todos los profetas que existían en aquel momento. Pero Jesús dice, ya que no le creyeron, traigo otro testigo. Mis obras son superiores a lo que dijo e hizo Juan el Bautista, porque las obras que él hizo no fueron obras desde el punto de vista humano. Dice el Señor que las obras que el Padre le dijo que hiciese, él lo hizo. Y las obras de Cristo, si vamos a Hechos capítulo 2 versículo 22, dice la palabra del Señor: varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús de Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Miren lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Hizo prodigios y señales y maravillas a la vista de ellos, delante de ellos, y ellos mismos no le creyeron. Hasta los enemigos más acérrimos del Señor Jesús, hasta los enemigos más acérrimos. Miren, Juan 11, capítulo 47. ¿Quiénes eran los enemigos más acérrimos? Los principales sacerdotes y los fariseos se reunieron en el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Ellos sabían que el Señor Jesús hacía muchas señales. Ellos sabían que había obras maravillosas que el Señor Jesús estaba haciendo. Juan 20:30 dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. No solo las que nosotros conocemos que están en la Biblia, sino que hizo muchísimas más señales que no están aquí y que sus discípulos lo vieron. Y aún aquella cantidad de obras maravillosas, obras que el hombre no había podido reproducir, no tenía la capacidad para hacerlo, demostraban en sí mismas sus maravillas, que había poder, que venía de parte de Dios. Pero aún así, estos judíos y estos fariseos y aquellos hipócritas que vivían en una ley, que quizás conocían a la perfección toda la ley, pero no la cumplían, no le creyeron. Y dice la palabra del Señor en el versículo 36 que Jesús
Justificaba las palabras del Señor Jesús cuando dijo: las obras que el Padre me dio para que cumpliese. Y hay algo importante, mis queridos hermanos, amigos que nos están viendo. No crea que cuando el Señor Jesús dice las obras que el Padre me dio para que cumpliese, para nada le estaba restando la importancia divina de la deidad en el Señor Jesús. Para nada estaba diciendo que el Señor Jesús era menos que el Padre y menos que el Espíritu Santo. Reconocemos que cuando el Señor Jesús vino acá a la tierra, Él se despojó de todos sus atributos divinos. Y al despojarse de todos sus atributos divinos, se puso a merced de la voluntad del Padre y del poder del Espíritu Santo en su vida. Y el Señor Jesús hizo y cumplió a cabalidad, y nos da un ejemplo maravilloso: la voluntad del Padre bajo el poder del Espíritu Santo. Pero esto no quiere decir que en el Señor Jesús no había deidad. Yo les repito lo que les dije el domingo pasado: en el Señor Jesús habitaba la plenitud de dos humanidades. Estaba 100% divina y 100% humana, lo que conocemos como la unión hipostática. Se los dije el domingo pasado: dos humanidades perfectamente en Él, divina y humana, y nunca interfirió una en otra. Había un sincronismo perfecto entre una y otra. Cuando en su humanidad el Señor Jesús obraba, decía, actuaba o enseñaba, estaba bajo la total obediencia del Padre y bajo el poder del Santo Espíritu de Dios. En su oración sacerdotal el Señor Jesús dijo, y lo dijo en un momento triunfante, en un momento de victoria, Juan 17:4: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y aún así, viendo ellos aquellas obras maravillosas, siendo testigos oculares del poder de las obras del Señor Jesús, ellos no quisieron creerle y siguieron rechazándole. El Señor Jesús trae otro testigo, la Escritura como testigo. Dice versículos 37 y 40: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Los judíos no quisieron aceptar a Juan el Bautista, el mayor de los profetas, como testigo. No toleraron ni aceptaron tampoco las obras maravillosas de Jesús como testigo. Ahora el Señor Jesús va más lejos, trae un testigo más importante. Dice el versículo 37: el Padre que me envió da testimonio de mí. Y el testimonio del Padre, el testimonio de Dios, Él es el más grande de todos los testigos que tiene el Señor Jesús, y está en toda la Escritura. La revelación divina de Dios está en toda la Escritura. La mente y el corazón de Dios está en toda la Escritura. Todo revela el plan divino de Dios. Todo apunta al Señor Jesús. El Dios Padre es el mayor de los testigos que tiene el Señor Jesús. Y ahora Él dice que el Dios Padre, en el versículo 37, el Padre que me envió, se lo viene repitiendo, se lo decía desde el domingo pasado. Él está diciendo que el Padre le envía, que Él es el Hijo del Padre, que es igual al Padre. El Padre que me envió da testimonio de mí, versículo 37. En efecto, es el Padre el que da el testimonio total, es el Padre el que da el convencimiento, es el Padre el que da el valor de la veracidad de la vida del Señor Jesús. ¿A través de qué? De la Escritura, que es la forma más clara, más explícita de la vida del Señor Jesús. ¿De quién es el Señor Jesús? Del enviado que envió el Padre, valga la redundancia, por amor a nosotros, por amor al pecador, para salvarnos. Dice los versículos 37 y 38, Jesús dice: nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. En otras palabras, el Señor Jesús le estaba diciendo a aquellos judíos en su cara que eran unos incrédulos. Continúa diciendo el versículo: ni tenían su palabra morando en ellos, no la tenían en ellos. ¿Por qué? Porque no creyeron a quien Dios envió
porque no creyeron al Señor Jesús. No quisieron ir al Señor Jesús, como dice estos dos versos, que el Señor Jesús es la revelación final de Dios para toda la humanidad. Repito, el Señor Jesús es la revelación divina de Dios para toda la humanidad, la revelación final de Dios para toda la humanidad. Y la humanidad sale en defensa de la revelación divina. La humanidad sale en defensa de nuestro Señor Jesús. Y dice el Señor Jesús bien claro en estos versículos que no es que conozcamos las Escrituras, no es que nos aprendamos de memoria versículos, no es que nos aprendamos de memoria pasajes, no es que nos aprendamos hasta de memoria algún capítulo. Si usted lee por leer y no va a su corazón y no hay transformación en su vida, no hay validez, no hay los beneficios de la vida eterna, como lo está diciendo el Señor Jesús aquí. Los fariseos y los judíos entendían las Escrituras, las leían, las podían interpretar a su forma, leían la palabra escrita, pero no vieron en ella la palabra viviente, no vieron en ella la palabra de vida que era el Señor Jesús. Y es por eso que le ignoraron, y es por eso que no le entendieron, y es por eso que el Señor Jesús le trae 3 testigos para esto. Y dice el versículo 29, el mandato es escudriñadlas, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Otra vez el Señor Jesús le abre el entendimiento a ellos a través de estas palabras, porque en el escudriñar las Escrituras, como les repito, está la revelación divina de Dios en la Escritura. Dios es el máximo testigo de Jesús, y Jesús está diciendo que al escudriñarla, al estudiarla, al entenderla, como único se hace eso, mis queridos hermanos, es teniendo a ese Jesús, el centro de esta Escritura, en el corazón, teniendo al Espíritu Santo en nuestras vidas y teniendo una mente y una vida transformada para poder entender lo que dicen las Escrituras, para poder ver al Señor Jesús en la Escritura. Siempre que usted vaya a la Biblia, tiene que ir buscando y mirando al Señor Jesús dentro de toda la Biblia. El celo de aquellos judíos, como continúa diciendo, miren, el celo de aquellos judíos por las Escrituras y por la ley no se puede dudar, era loable. Era loable. Ellos tenían un celo por las Escrituras, las leían y las estudiaban, pero tan loable era aquel celo que se quedaban ahí. No podían ir un poco más allá. Por eso dice el Señor Jesús, pero no querían venir a mí, no querían venir al Señor Jesús, que es la única fuente. ¿Cómo termina el versículo? De la vida eterna. El Señor Jesús es la única fuente de la vida eterna. No tenían mérito en tener tanto celo por la Escritura, por la letra, por la palabra. El celo era por la vida que revela esta palabra, por la revelación de esta palabra, por el Señor Jesús, porque en Él hay vida eterna. Cuando está allá en Hechos, Pedro y Juan frente al concilio, les está hablando el concilio en Hechos capítulo 14, versículo 12. Pedro les dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro también se lo dice. Yo no sé, mis queridos hermanos, si usted o querido amigo que nos está viendo por internet, o hermano que nos está viendo por internet, o ustedes hermanos, amigos que están aquí presencialmente en el templo en la tarde de hoy, yo no sé si ustedes quieren ser testigos del Señor Jesús. Yo me anoto, yo me apunto, yo voy al mundo a ser testigo del Señor Jesús. Yo quiero ser testigo de la verdad del Señor Jesús. Yo quiero ser testigo de las obras del Señor Jesús. Yo quiero ser testigo de Él como mi Salvador. Y quisiera y me gustaría que ustedes también un día pudieran ser testigos del Señor Jesús. Pudieran levantarse como testimonios vivos del Señor Jesús. Yo sé que muchos de ustedes lo son. Yo sé que muchos de ustedes que están mirándome lo son. Somos testigos del Señor Jesús. Que el mismo celo de Juan,
que llamó al arrepentimiento, que llamó a ver la verdad y la luz, que el mismo celo que el Señor Jesús mostró en las obras que hizo, las maravillosas obras del Señor Jesús, que el mismo celo que el Padre reveló en la Escritura por el Señor Jesús, cubra nuestras vidas, y que ese mismo celo y ese mismo espíritu nunca nos lleven a dejar un día de renunciar a ser testigos fieles de nuestro Señor Jesús, que seamos testigos de la divinidad de nuestro Señor Jesús hoy y siempre. La recompensa será de parte del Dios divino. La recompensa está en el cielo, en su presencia, vivir bajo su gloria por toda una eternidad. Que el Señor me bendiga, mis queridos hermanos.